Simple. Nos vamos a apoyar en el título de la jornada. El título de la jornada empieza por ambiente, ¿sí? Y perfectamente Gabriel nos mostró que el ambiente es uno de los componentes de los sistemas sostenibles, y tal vez el más importante para nuestros planteos productivos. Por lo menos por ahora, toda la producción que ustedes manejan se basa en el uso de recursos ambientales. Tal vez dentro de unos años no sea así. Nuestra industria de producción de alimentos sea diferente y no necesite ni de nuestros suelos, ni de las lluvias, ni del sol para que se produzca. Pero hoy es así. Nuestro ambiente es importante. Cuando hablamos de ambiente, lo que nos mostró Gabriel claramente es que había procesos que habían generado nuestros sistemas de producción que determinaban cambios en nuestros suelos, y me impactó mucho la foto en la que mostró esas hojas de maíz con distintos síntomas de deficiencias. ¿Qué significan los síntomas de deficiencias? Y después lo plantearon. Significa deterioro, significa degradación, significa pérdida de características y propiedades que antes teníamos. Esos ambientes que nosotros creemos que solo se erosionan, él comenzó por sistematización para evitar la principal fuente de pérdida, en realidad también se deterioran, como señaló Guillermo Peralta, con nuestro manejo. Según lo que nosotros hagamos en ellos, nosotros estamos perdiendo propiedades o capacidades de hacer cosas que tenemos que de algún modo suplantar después con algunas tecnologías o no. Nuestros suelos o los suelos de la región son suelos muy complicados, muy difíciles. Les voy a comentar una anécdota en unos pocos segundos, que es la primera vez que yo recorrí con una mirada, porque la mirada es muy importante, profesional, las rutas de Entre Ríos. Me llamó la atención la cantidad de vegetación con características xerofíticas que había, ¿sí? Hojas chiquitas, espinas en muchos de nuestros árboles y demás. ¿Cómo puede ser que en un lugar donde llueve un montón haya este tipo de vegetación? Esto nos muestra la importancia que tiene esa interacción entre el suelo, que nos describió con mucho detalle Guillermo, y el clima en el que estamos expuestos. Y volviendo a lo que Gabriel señalaba, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos negativos, lo que me surge como conclusión es que no tenemos que tratar solamente de evaluar o de mirar aspectos positivos y aspectos negativos, sino interacciones. El producto o nuestros resultados surgen de cómo interactúa ese clima con nuestro sistema. Y bueno, a Guillermo, que hubo pocas preguntas para él y nos mostró un montón de información importante. Él mostró que en los cultivos de invierno no había estrés. Eso es producto de interacción entre un clima que genera una baja demanda y un suelo, aun cuando llueve menos en invierno, que tiene capacidad de entregar agua lentamente. Y en verano nuestros cultivos sufren, aun cuando estén bien provistos de agua. ¿Y cuándo sufren más? Bueno, obviamente todos sabemos que podemos tener un excelente maíz implantado ahora, lo tenemos turgente con sus hojitas expandiéndose rápidamente, con una moderada cantidad de agua, el exceso nos va a complicar, pero que en enero ese cultivo va a jugar su carta. ¿Por qué enero? Porque la demanda es alta y nuestros suelos van a interactuar con esa situación. Entonces tengamos en cuenta que estamos manejando recursos que tienen limitantes, pero que además se deterioran. Y ahora vamos a entrar entonces en el segundo elemento del título de la charla, que es la productividad. Y ahí analizamos, perfectamente lo dijo Gabriel, lo que hacemos y lo que obtenemos, y Beto nos mostró lo que podríamos obtener si hacemos las cosas tan solo un poquito mejor. ¿Por qué digo un poquito mejor? Porque hay dos elementos que claramente surgían de la presentación de Beto. Una era la magnitud de las brechas. Y yo le voy a reforzar el concepto de la magnitud de esas brechas. Él habló de media
tonelada por año de soja de primera, por ejemplo. ¿Qué significa? Ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué significa cada 100 hectáreas media tonelada de año? 50 toneladas menos que estamos vendiendo. ¿Qué significan 50 toneladas menos? Que se generaron a un costo igual que las que obtuve. Es decir, yo puedo decir, son 50 toneladas menos y serán N cantidad de dólares. Vendan al precio que quieran. No me interesa poner los números ahora. Pero esos N dólares son una parte muy importante de la renta de lo que yo ya me había puesto en el bolsillo. Es decir, ahora puedo tener 100 en el bolsillo y tal vez tengo otros 100 más que estoy dejando de poner allí con el mismo costo. Esa es la importancia de la brecha. Hay que mirarla, por un lado, en términos absolutos y en otro, en términos relativos con lo que nos queda. Y es lo que nos tiene que servir como incentivo para mejorar los distintos aspectos de nuestros planteos productivos. Y vimos ahí, hay una parte que son tecnologías de insumos, las que nos mueven horizontalmente. ¿Qué es poner más fósforo, más zinc? Es modificar el ambiente que por el manejo generé para que tenga hacia la derecha de la figura original, para que tenga de algún modo de vuelta un nivel de productividad más alto. Entonces, el impacto de conocer las brechas, dónde estamos y dónde podríamos estar, no es un impacto soslayable, no es un impacto que podamos ignorar, porque significa mucho sobre aquello que disponemos para usar libremente en mejorar nuestros sistemas de producción, en ampliar la condición de nuestras empresas y los resultados y economía de toda la región, de los que también viven con y de nosotros. Belén también nos mostró brechas. Cuando ella habló de prácticas mejoradas, si ustedes miraron alguna de las figuras que ella presentó, y yo no sé si voy a recordar bien, porque a pesar que me puse los anteojos no estoy mirando mis notas, pero había una diferencia muy marcada entre una secuencia de cultivos teóricamente poco intensa o mal planificada y una secuencia de cultivos más intensa, más planificada. Cuando uno miraba las diferencias de rendimiento que ella mostró en 6 años, había 2 cosechas enteras puestas ahí. Es decir, en 6 años habíamos obtenido el equivalente en rendimiento a 2 cosechas del otro sistema. Eso es también una brecha. Es una brecha que nos lleva a pensar que no solo tenemos que usar el margen bruto o la renta del cultivo como elemento, sino el comportamiento del sistema. ¿Cuál es el margen bruto, el resultado final del sistema? ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que manejamos ahora nos impactan sobre el resultado del cultivo siguiente. Y nos pueden impactar de distinta manera. Por un lado nos impactan porque generan una buena condición, mejor resultado, pero también nos impactan porque generan que ante una condición ambiental desfavorable tengamos un resultado algo mejor. Y de esa manera podemos pasar la tormenta de mejor forma. Entonces, ambiente, productividad, tecnologías, y se habló de tecnologías de insumos, se habló de tecnologías de procesos. Es muy importante, y me parece que se mencionó, y Beto lo hizo repetidamente cuando hablaba de brechas, el tema de la fecha de siembra, por ejemplo. El tema de la oportunidad de incorporar el insumo, el control de una maleza, factor que fue identificado como limitante por Gabriel. Entonces, tengamos en cuenta que no solo estamos hablando de invertir o gastar más, sino en ver cómo podemos hacer las cosas un poco mejor. Y que tenemos una enorme lista de tecnologías disponibles. Todo lo que Belén nos mostró como
diagnóstico en la primera parte, el análisis de información, todo lo que la tecnología digital y los sensores remotos nos ofrecen como información actualmente, forman parte también de una tecnología de conocimiento. Una tecnología que tenemos entonces tecnologías de insumos, tecnologías de procesos y tecnologías de conocimiento. Cuando Gabriel nos muestra que en años niños, en años niñas, tenemos distintos resultados, distinta sensibilidad, nos está poniendo, si yo puedo predecir, usar un elemento de predicción sobre la estrategia que voy a usar este año, puedo capturar esa ventaja o defenderme y adaptarme si la condición que se piensa de eso es conocimiento. Usémoslo como tecnología. Y finalmente volvemos al integra todo, que es la palabra sostenible en el título, y esas tres esferas. Y la sostenibilidad a mí me gusta verla como un enfoque integrador que incorpora este aspecto de ambiente, de economía y productividad, y también el impacto social de aquello que nosotros hacemos. Fenómeno es una mirada integradora, pero también me gusta verla desde el punto de vista particular, porque nosotros tenemos una forma de hacer, que es producir, es el objeto de nuestra vida y por el que estamos acá. También tenemos una forma de participar en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, y esa participación tiene que de algún modo hacernos sentir satisfechos y orgullosos de lo que hacemos. Y tenemos una forma de vivir que es por la cual ustedes se están capacitando acá, tratar de hacer las cosas cada día un poco mejor, tratar de ser mejores y mejores ejemplos para aquellos que nos siguen. Este es un aspecto sumamente importante desde mi punto de vista, que llena esa mirada integral de la sostenibilidad a una mirada individual de lo que es sostenible. Y quiero usar una última palabra que mencionó Beto para cerrar esta síntesis, que es la innovación. Él habló de trabajar con una innovación colaborativa y entender que lo que hacemos en nuestros campos lo hacemos a partir de cosas que estamos aprendiendo entre todos, que consciente o inconscientemente, cuando ustedes ponen en marcha en la zona, los grupos CREA, experimentos, una rotación de 6 años, hay que ponerse hoy a seguir adelante con un proyecto experimental de 6 años. Dar las ganas de decir, bueno, que lo haga otro, yo no lo hago, y la zona lo hace y obtiene información. Y hay que ponerse a llenar planillas para registrar lo que uno ha hecho, para incorporarlo a la base de datos y generar entonces un montón de información que nos ayuda a saber dónde estamos parados, qué márgenes tenemos para mejorar. Todo ese esfuerzo y ese trabajo es un esfuerzo colaborativo. Y la agronomía y la producción que viene va a surgir no de mentes iluminadas o grandes creadores, sino de un esfuerzo y un trabajo colaborativo. Y eso es lo que pretendemos entre todos hacer en esta jornada. Los invito entonces a almorzar y después de comer algo y de llenar, de tomar el nivel de glucosa que necesita nuestra sangre para mantenernos despiertos y activos, a escuchar quiénes están haciendo, cómo lo están haciendo y qué resultados están obteniendo en esta línea de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana.